Bueno, para la práctica todos tienen que encender cámara y micrófono. Muy bien. A 3 hombres y una mujer. ¿Y qué tengo en mi lista? Pensé que eran 2. Guaita Cristian, está. Barrón Lourdes. Sousa, Adrián y Ávila Josué. Está bien. Muy bien, bueno chicos, nos toca rotar ginecología 15 días o 10 días hábiles, ¿no? ¿Qué les iba a decir? ¿Y han debido rotar alguna práctica o todavía nada? ¿Qué han rotado? Ah, ya. Bueno, la práctica de ginecología tiene 2 partes, una parte obstetricia y otra parte ginecología, pero la práctica, como ustedes saben, es estudiar y al día siguiente repasar, estudiar y repasar, ¿no? Entonces, no se olviden eso, estudiar. Ayer les di para que lean qué es la historia clínica en sí obstétrica. Cristian, ¿qué es la historia clínica? Doctora, es un documento o puede ser también un conjunto de documentos que estos surgen en relación al paciente, ¿no? En relación del médico y el paciente. Es un documento valioso con fines legales, de investigación y también económico. Puede ser un documento humano también. ¿Por qué económico? Porque los exámenes que se toman dentro de ella, dentro de la historia clínica, son gestionados por el establecimiento de salud. Pero la historia Los clínica procedimientos. es gratuita, ¿no? Entonces, eso está de más, ¿no? Parecería que cobraríamos de lo que llenamos ese formulario. Otra cosa son los laboratorios, pero eso ya es muy distinto. ¿En cuántas partes se divide la historia clínica, Lourdes? El interrogatorio, ¿en qué nos basamos? Ya, está bien lo que nos interesa siempre conocer la edad, ¿no? Porque hay enfermedades propias de cada edad, por ejemplo, en los adolescentes jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, en la edad fértil los embarazos, y alrededor de la menopausia en niñas que están empezando sus ciclos menstruales, trastornos de la menstruación. Entonces, importante. También importante anotar el estado civil. Saben que las solteras son más propensas justo a las infecciones, ¿no? Como la historia clínica es similar en todas las especialidades, nosotros nos vamos a abocar específicamente a la parte que nos corresponde, o sea, la parte obstétrica, gineco-obstétrica. Antecedentes gineco-obstétricos, Adrián. Ya bien, doctora. Es importante a la hora de realizar la anamnesis en una historia clínica ginecológica, es importante preguntar a la paciente sobre, primero sobre alguna enfermedad ginecológica que haya presentado, ¿no? Directamente al grano, Josué, ¿qué preguntaremos en los antecedentes gineco-obstétricos? ¿Qué nos interesará?
Ya hemos hablado de la anamnesis. Tendríamos que preguntar sobre la No, gesta estamos con previa. Adrián, con Adrián. Doctor. Primero sobre alguna enfermedad ginecológica que haya presentado en el pasado y luego sobre si haya presentado algún embarazo en el pasado. Si es primer embarazo, si es un Pero no segundo, un empezamos por tercero. eso, pues, Adrián. No empezamos por eso, sino que interrogamos en una paciente ginecológica u obstétrica. Bueno, entonces, como cualquier mujer, digamos, primero preguntaremos la edad a la que hora tuvo, perdón, la edad que tuvo la menarca y Exactamente. luego preguntaremos si su ciclo menstrual es regular o irregular, cuándo fue la última vez de su ciclo menstrual o si en este caso ya viene, si nos dice la paciente que ya está embarazada, digamos, controlar más o menos cuándo fue su último ciclo menstrual para más o menos calcular la edad del bebé sin tener una ecografía antes. Y luego ya preguntarle si es su primer embarazo, si ya tuvo embarazos anteriores, y luego ya ir ahondando un poco más, digamos, sobre todo en la anamnesis, sobre el nivel socioeconómico, sobre las condiciones en las cuales se encuentra la familia, No, eso el ya nivel hemos, educativo. Adrián, no confundamos. Y en anamnesis ya hemos interrogado el nivel socioeconómico. Antecedentes familiares son otros, ¿no? Antecedentes gineco-obstétricos. Entonces preguntaremos. Ven mi pizarra, ¿no? Pum. ¿Qué dice ahí? Fecha de última menstruación. Fecha de última menstruación. Si es mi paciente embarazada, ¿qué dice aquí? ¿Dónde está mi borrador? ¿Qué dice ahí, chicos? Fecha de parto probable. Fecha probable de parto. Un cachito, por favor. Ahí. Paul, ¿qué significa lo que he escrito? RM. Cristian. Lourdes. Volvemos, Adrián. Doctora, no sé qué significan exactamente las siglas, pero tenía entendido que es como la proyección que se tiene al aproximado que cuando va a ser el parto, más o menos, porque No, tiene... no, no, no. En ¿No? el parto estamos fecha probable de parto. Eso ya es muy distinto. RM. Es lo que tenemos que averiguar nosotros siempre en toda paciente, ¿no? Ritmo menstrual. ¿Cuándo ha sido su último periodo? El 15 de enero. ¿Cómo son sus periodos, señoras? ¿Regulares, irregulares? Me baja 3 días me dura 3 días y me baja 30 cada 30 días. O sea, aquí significaría que tiene duración de 3 días y su periodo cada 30 días. Si nosotros vemos eso, entonces decimos ¿qué significará eso? Si me han entendido.
de duración, ¿no? Y le viene cada 28 días. Entonces, cuando ustedes vean eso, significa el ritmo de su periodo. Ay, no sé dónde está mi... Bueno, entonces ya sabemos 3 cosas. Ritmo menstrual. ¿Qué significa eso? Estábamos con Paul. Porque todo eso deben tener en su historia clínica. ¿Ninguno, chicos? Factor promotor de la fecundación, doctora. No. De la maduración. No. Método de planificación familiar. Señora, usted se cuida con algo para no embarazarse. Puede ser que mi paciente esté embarazada, pero se protegía con algo. Sí, doctora, me he embarazado con una té de cobre. Té de cobre, ¿desde cuándo? Hay que poner la fecha, ¿no? Aparte de la menarca que ya dijeron que la primera menstruación, entonces el ritmo menstrual, la fecha de última menstruación, la fecha probable de parto, y luego nos vamos a los antecedentes obstétricos. En los antecedentes obstétricos, ¿qué preguntaremos? Paul, que Paul no me está respondiendo nada. Podríamos preguntar ahí, como dijo en la gesta previa, si tuvo anteriores embarazos. ¿Ya? Y donde no vamos a considerar lo que es el embarazo actual en este caso. No, eso es en la historia perinatal. Ahora estamos hablando de la historia clínica que tiene cualquier hospital, de la historia clínica general. Ahí sí consideramos el embarazo actual. Donde no consideramos es en la perinatal, en esta, ¿no? Entonces preguntaremos, me dicen luego, seguimos con Paul. También podríamos preguntar... ¿Qué significa, Paul? Gesta, ¿qué es gesta? Si tuvo algún embarazo, doctora. ¿Algún embarazo que haya tenido la paciente, doctora? El número de embarazos, ya. ¿Para qué significa? Seguimos con Cristian. Chicos, pero es elemental eso. Lourdes, para. Partos por vía vaginal. Adrián, seguimos. Doctora. ¿Qué significa la A y la C? ¿Qué se pregunta en la fórmula obstétrica? Que esa sería la fórmula obstétrica. ¿Sí tuvo alguna clase de aborto, doctora? Abortos. ¿Y la C? Y cesáreas, entonces sí tuvo alguna cesárea, doctora.
Ya, les doy un ejemplo. Paciente que cursa con un embarazo de 20 semanas y antecedente de haber tenido 2 abortos y una cesárea. Hagan su fórmula, a ver. Ya. Cristian, ¿gesta cuánto es su paciente? Dígame su fórmula obstétrica. Doctora, disculpe. Es cesáreas 2. Empezamos no por cesárea, sino directamente por dónde. Por la gesta. ¿Ya? 20 semanas para 0, abortos 2 y cesáreas 2. Lourdes. Adrián. Está sin micrófono, Adrián. Perdón, doctor. Gesta 4, para 0, abortos 2, cesáreas 1. Josué. Gesta 2, para 4, abortos 2 y cesárea 2. ¿Gesta cuánto, perdón? Dos, doctora. En gesta, ¿qué tiene que considerar Josué? Sería el peso, doctora. No. En gesta, ¿qué tiene que poner en otras palabras entonces? Josué y Cristian han hecho mal. Lourdes y Adrián han hecho bien. Gesta 4. Mi paciente está embarazada. Gesta significa el número de embarazos, independiente si han terminado en partos, en abortos, en cesáreas. Entonces, mi paciente es gesta 4, abortos 2 y cesáreas 1. Entonces, sería gesta 4 para 0, abortos 2 y cesárea 1. Entonces, contamos 2, 3 y el embarazo actual, gesta 4. También podemos considerar en esa parte las fechas de terminación de los partos, de las cesáreas, embarazos, etcétera, ¿no? ¿A qué se denomina periodo intergenésico, Josué? Es el periodo entre un embarazo y otro, doctora. Lo ideal es que sea de 2 a 3 años. Entonces, por eso que nos interesa, está bien, nos interesa saber cuándo terminó ese embarazo, ¿no? Y ahí vamos registrando. Ahora también hay otra casilla en algunas historias que nos indican que pongamos el peso del recién nacido, si vive, no vive, etc. Luego de haber realizado entonces nuestros antecedentes gineco-obstétricos, vamos a pasar directamente a hacer nuestra historia
perinatal, si no, no vamos a terminar nunca. En la historia perinatal nosotros vamos a condensar todos los datos que hemos realizado en la historia clínica normal. Ustedes ven acá, en la primera parte está todo lo que se refiere a filiación, ¿no? Les había dicho que tengan esta historia. Entonces acá está el nombre, etc. La fecha de nacimiento, el año, mes, tenemos que poner completo. Y luego sacamos la edad en base a esos datos. Y ahí tenemos menor y mayor de 35 años y tenemos que es un círculo amarillo. ¿Qué significará? ¿Qué significan los recuadros amarillos? Los riesgos, doctora. Un factor de riesgo. ¿Qué es factor de riesgo, Adrián? Un condicionante, doctora, para que se presente o no una patología. Y entonces la posibilidad que tiene la mujer o el niño de presentar cualquier problema durante el embarazo, el parto, y el parto fundamentalmente, ¿no? También puede presentarse en la etapa del puerperio. Y alto riesgo obstétrico, ¿qué significará? Porque en la historia tenemos que poner eso. Y se pone con esta, se lee, ¿no? Alto riesgo obstétrico. ¿Qué significará, Lourdes? No. Hemos dicho que el factor de riesgo es la posibilidad de que tiene un suceso hasta la muerte, ¿no? Pero el alto riesgo no necesariamente va a... Doctora, es cuando el embarazo puede presentar complicaciones. Es el riesgo obstétrico. ¿Y alto riesgo obstétrico a qué llamaremos? En esta historia, estamos hablando de la historia perinatal, había estado con micrófono o con cámara, estamos hablando de la historia perinatal. Podría ser que la paciente tenga antecedentes de, por ejemplo, tuberculosis, doctora. Que sea una edad. Cuando mi paciente tiene en la historia perinatal 3 o más situaciones adversas marcadas con amarillo, y es una paciente de alto riesgo obstétrico. Ejemplo, si mi paciente es menor de 15 años, tiene 14 años, yo ya voy a marcar, voy a tachar ese recuadro amarillo. Ya tengo un factor de riesgo. Mi paciente tuvo o tiene antecedentes de tuberculosis, por ejemplo, voy a marcar otro riesgo. Tiene otro factor de riesgo que ya tuvo una preeclampsia anterior, marco, y voy marcando todos los factores de riesgo y concluyo y pongo sobre la historia clínica aro. ¿Para qué? Para que mi paciente, cuando vaya donde otro médico, no necesariamente yo le voy a atender a todas sus consultas, para que el médico que vea a esta paciente es de alto riesgo obstétrico. ¿Por qué? Entonces veo y tengo que tener mayor cuidado en esa paciente que en otras, ¿no? Entonces, por eso marcamos. Y posteriormente anotamos si es la raza, estudios. El que no tenga un estudio siempre es un factor de riesgo. En primer lugar, porque esta paciente no va a acudir a las consultas prenatales, no va a llevar un buen control prenatal. El lugar de control prenatal es el establecimiento donde la estamos atendiendo, y el lugar de parto es donde la vamos a referir. Ejemplo, tiene su atención en un consultorio, por decir, de Poconas.
y la vamos a referir al hospital ginecobstétrico. Debemos anotar eso porque aparte que nosotros tenemos esto en la historia clínica, la misma viene con el carnet para la paciente. Entonces, para cualquier suceso, la paciente viene y ve en su carnet dónde tiene que acudir, ¿no? Eso tenemos que explicar desde el primer día. El número de identidad, ¿a qué se refiere? ¿Saben, chicos? No. No el carnet de identidad. Hacemos la identificación de la paciente en base a la fecha de nacimiento. Por decir, mi paciente ha nacido el 1 de octubre del 87. Entonces yo pongo 87, 10 que me significa octubre, 01 y las iniciales de la paciente. Porque ese día pueden haber nacido varias pacientes, ¿no? Pero las iniciales ya me identifican. Eso es para fines de nosotros revisar nuestras historias clínicas. Entonces, así identificamos. Y luego pasamos ya a la parte que son los antecedentes familiares. Ahí no hay donde nos perdamos. Vamos registrando, preguntando a la paciente todos los antecedentes que hayan cursado y pasamos a los antecedentes obstétricos, que es lo que acabamos de hacer. Adrián está con sueño. Fin del embarazo anterior, y hemos mencionado, si es un embarazo planeado, porque les decía que a veces pueden estar con un método de anticoncepción, pero aún así se embaraza la paciente. Si fracasó o no fracasó el método. Bueno, en gestación actual, ya nos interesa conocer la fecha de último periodo menstrual, ¿no? Para identificar la fecha probable de parto. En esa gestación actual también nos interesa conocer cuánto de peso tenía antes que se embarace, para ir viendo cuánto aumenta mi paciente en todo su embarazo. La talla, importante. Si no sabe cuánto mide, medir a la paciente. Pacientes que miden menos de 1,50, 1,45, 1,40, generalmente son pacientes que van a terminar en cesárea, porque tienen ligera desproporción cefalopélvica. Entonces, por eso nos interesa. Y para calcular la fecha probable de parto, nosotros tenemos diferentes reglas. Cristian, una. Doctora, la regla de Wall, ¿Qué dice la regla de Wall? que al primer día de su última menstruación le sumamos 10 días y le restamos 3 meses. Otra regla, Adrián. Su micrófono. La doctora. No me acuerdo, doctora. Lourdes. ¿Qué dice la regla? Otra regla, Josué. No recuerdo, doctora, solo recordaba las dos que mencionaron. Bueno, esas dos reglas son las más utilizadas. La otra regla, ¿cuál sería, Cristian? No recuerdo, doctor. Lourdes. La regla de Pinar, no el periodo de Pinar.
que dice, al último día del periodo menstrual le sumamos 10 días y le restamos 3 meses. ¿Por qué no se la considera esa regla? Porque no sabemos si su periodo puede durar más de 5 días. Entonces, el cálculo no es tan fidedigno. La regla de Pinar y la de Wall generalmente son las más utilizadas. La que más se aproxima a la fecha de parto dice que es la regla de Wall. Es importante conocer estas reglas porque viene mi paciente y dice, doctora, quiero saber cuándo va a nacer mi niño. Lo primero que tenemos que decirle nosotros, señora, posiblemente esta sea su fecha de parto, porque probable, fecha probable, nunca nace ese día. ¿Cuánto dura un embarazo normal, Adrián? Entre 36 y 40 semanas, doctor. Normalmente, ¿cuánto? Normalmente 36 semanas o 37. No, nada. Josué, De 38 a 40 semanas, doctora. ¿cuánto es lo normal? 40 semanas, doctora. 40 semanas, con un margen de más o menos 15 días. Entonces, desde las 38 hasta las 42 puede nacer mi feto. Entonces, si yo tendré su fecha probable de parto para hoy día y no con seguridad, va a venir con seguridad la paciente y me va a decir, doctora, hoy día tenía que nacer mi niño y no ha nacido. ¿Qué le diré, Cristian? Que puede haber una variación de 15 días. Le dirá, pues entonces no se preocupe, señora, porque hasta tal día puede nacer su niño. Pero cuando se pasa de la fecha, lo aconsejable es citarle a la paciente, aunque sea cada día que venga su control de latido cardiofetal y a su presión arterial, ¿no? La paciente también se siente más segura. Y los obstetras generalmente no esperamos las 42 semanas, porque se ha visto que la mayor defunción se produce alrededor de las 41 semanas. Un ratito, chicos, tengo una llamada. Veía, me han hecho perder el hilo. Es que tenía que operarse mi hermano hoy día en esos correteos estamos. Ya, entonces, chicos, les decía que los obstetras esperamos solamente hasta las 41 semanas para interrumpir ese embarazo. Muerte fetal, 31 a 42 semanas, ¿no? Les voy a dar, denme una fecha de último periodo, por favor. Hoy, doctora, 31 de mayo. No, una anterior. Bueno, pues empecemos con 31 de mayo. Para fines de práctica nos sirve. ¿Cuándo sería su fecha probable de parto de esta nuestra paciente según las dos reglas de Nagel y de Wall? Hagan su cálculo.
Ya tienen, ¿no, chicos? Cristian, fecha Doctora, probable de parto. según la fecha según la de Nayel, sería el 7 de febrero, ¿Y según la regla de Wall? el 10, Lourdes. Adrián. Con Naguel, doctora, el 7 de febrero y con Wal el 9. Josué. Con ayer el 7 de febrero y con Wal el 11 de febrero, doctora. Pues todos hicieron mal, chicos. ¿Qué pasa si mi último periodo ha sido el 31 de mayo, como han dicho? Le sumo 10 días, ¿a qué mes me paso? Porque no, ningún mes tiene 41 días. Entonces, ¿a qué mes me pasaría? Sería el 11 de marzo, doctora, según... En marzo. Ya con 11 ya estamos sumando 11 días. Solamente es de sumar 10. ¿No? Entonces sería el 10 de junio, o diré el 10 de marzo, o el 7 de marzo, de acuerdo a las reglas respectivas. Si sería el último periodo, hubiera sido el 11 de enero. ¿Cuándo sería su fecha probable de parto? Eso tienen que dominar, chicos, porque ustedes cuando vayan a hacer su año de provincia, lo que sea, van a estar en contacto con las embarazadas. Tienen que saber el cálculo de la fecha probable de parto, las semanas de gestación que tiene la paciente. Cuando sean médicos generales, igual donde el primer lugar donde acuden es donde ustedes. Y ustedes recién transfieren donde un especialista, ¿no? Fecha probable, Adrián. Ya, doctora, según Wal, el 21 de octubre y según Naguel, el 18 de octubre. Josué. según Wal, el 21 de octubre y según ayer el 18 de octubre, doctora. Cristian. según Nayel, 18 de octubre y según Wal, 21 de octubre. Lourdes. Ya, entonces eso ya tenemos claro. Cuando nos pasamos del mes, pasamos a lo siguiente, los días, perdón, pasamos al siguiente mes. Por decir, 25 de mayo, como estamos, ¿no? Tenemos todavía para que termine el mes 6 días, pero ya nos pasaríamos, nos sobrarían 4 días que pasan al mes de junio, y de ahí recién retrocedemos. Entonces, para aprovechar esa fecha, porque todo lo demás es puro interrogatorio, vamos a pasar a las consultas antenatales. ¿Qué significará antenatal, Josué? Consultas prenatales. En mi hoja dice antenatales.
Cristian. Se refiere a la consulta o a la asistencia que le damos al paciente desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. Ya, entonces son las consultas que vamos a realizar a la mujer embarazada antes de que se produzca el parto o nacimiento del feto, ¿no? Normalmente, Lourdes, ¿cuántas consultas tiene que tener mi mujer embarazada? 4 a 5 consultas, ¿no? ¿Y cuál sería, cómo la voy a ir citando, Adrián, a mi paciente para que venga a las consultas? Se la cita, doctora, que se le dice, va a venir de aquí a un mes o de aquí a 2 meses, doctora. Pero dependiendo de qué. Dependiendo primero de cuándo acude a la consulta y cuánto tiempo de embarazo tiene la paciente. Mi paciente tiene 38 semanas. Entonces, en ese caso, tendría que decirle que acuda a la consulta la siguiente semana. A Entonces, partir de la semana. ¿cuál sería normalmente, cómo tengo que, las citas médicas que tengo que darle a la paciente? Josué. Ya, Adrián. Doctora, lo que tenía entendido era que antes de las 36 semanas se realizan 2 por mes o 1 por mes durante los trimestres. Y a partir de la semana 36 se realiza o a partir de la semana 38 se realiza 1 por semana. Cada 15 días a partir de las 38 semanas es una vez por semana, 4 veces al mes. Hasta la 36 semanas, generalmente hasta la 32, 33, 34 a veces, ¿no? Referimos hasta las 32 semanas una vez al mes. Luego, cada 15 días. Mientras más se acerque la fecha probable de parto, nosotros tenemos que hacerle más controles seguidos a la paciente. No podemos dejarla por más de un mes. Toda paciente embarazada tiene que venir por lo menos una vez al mes a su control prenatal. Entonces ahí anotamos día, mes y año en que hacemos. Hoy día viene mi paciente, anoto el día de hoy y tengo que anotar la edad gestacional. ¿A qué se refiere edad gestacional, Cristian? A la edad según semanas de la paciente. ¿De la paciente? O del feto. ¿Cuántas semanas de embarazo tiene mi paciente desde su último periodo menstrual hasta la fecha de hoy? Sigamos con el ejemplo anterior. El último periodo hemos dicho el 11 de enero. de enero. Hemos dicho que su fecha probable de parto es el 21 de octubre. Ahora yo quiero sacar la edad gestacional. ¿Cómo voy a sacar? O saquen, ya han debido estudiar. ¿Cuántas semanas de gestación tendría? ¿Saben o no saben? Lourdes ya está sacando, creo que todos. Es fácil también sacar la edad gestacional mediante el gestograma, ¿no? Un disco que tenemos, a ver, voy a decir aquí el gestograma.
No encuentro el histograma. WhatsApp con histograma. Aquí está. Este es el histograma. Y después les voy a explicar su uso. ¿Alguien ya sacó? Ya. A ver, Lourdes, un ratito. Bueno, Cristian. Semanas de gestación. Según lo que saqué, doctora, 40 semanas, 4 días. Lourdes. Adrián. 22 semanas, doctora. Josué. 20 semanas, doctora. Cristian, ¿cuántas me dijo? Yo creo que sumé mal 40, le dije. 40, ¿cuánto me dijo? 44 días. Ya, o sea, tiene que darse cuenta de lo que está haciendo, ¿no ves? Sí. Hemos dicho que un embarazo normal dura 40 semanas y su fecha probable de mi paciente es para octubre. Imagínense hasta octubre cuántas semanas de gestación tendría mi paciente, ¿no? Entonces ya estaríamos en un embarazo a término, cosa que no es así. Adrián, ¿de dónde has sacado 22? Doctora, aquí ayer busqué y encontré como un cuadrito que decía que a la fecha de última menstruación se le suma, o sea, se le multiplica por 4 y al resultado se le suma un número según el trimestre en el que esté. Ya. Actualmente mi paciente tiene 20 semanas de gestación. 20 semanas de gestación. Un embarazo hemos dicho que tiene 9 meses de duración, 280 días, ¿no? ¿Y cómo voy a calcular? Esta es una regla muy fácil, que difícil que se pierdan y se equivoquen. Por ejemplo, los neonatólogos hacen que a este le aumento un mes, a este le aumento 2 meses, etcétera, una sola confusión. Es la regla de los 7 y hacemos ¿qué? Fecha de último periodo, el 11 de enero. Yo cuento los días que le faltan para terminar ese mes. ¿Qué serían cuántos días?
20 días, porque enero trae 31 días. Y a partir de esa fecha del último periodo de ese mes voy anotando consecutivamente todos los meses. Luego anoto febrero, que tiene 28 días. Enero, febrero, marzo, que tiene 31. Abril, 30. Y para mayo anoto el día en el que estoy hoy día, que es 31, que ha coincidido. 31. Sumo todo y divido entre 7. Tendría 10, 12, 14, 10, 8, 12, ¿cómo es? 12, 14, 16 tengo, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? A ver, 2, tiene enero, febrero, 9. 10, perdón, estoy mal en mi suma. 14, estoy sumando y no me corrigen, chicos. 140 días tengo actualmente en días. Y si quiero saber en semanas, divido entre 7 días que tiene la semana. Entonces, 14 entre 7 a 2, 2 por 7 y 14, bajo el 0 y 0. 20 semanas de gestación tiene mi paciente. 20 semanas de gestación. Y eso me va a coincidir, estamos justo en la mitad del embarazo, me va a coincidir con la regla de Wahl. Lo mismo, les decía que este es un disquito que se denomina gestograma y sirve para calcular mi fecha probable. Si yo he hecho manualmente, puedo ver si no me he equivocado. Entonces, ¿qué hago? Hay discos que vienen con la regla de Nagel y discos que vienen con la de Wahl. Esta es con la de Nagel, con 7 días. Entonces yo pongo la flechita, a ver, ven la roja, ¿no? En la fecha del último periodo, que sería el 11 de enero. Y doy la vuelta y busco que es acá donde se cumplen las 40 semanas. ¿Ven, chicos? Se ve. Ven el 40 y ahí qué fecha me dice. Lo pongo así para que se vea mejor. 18 de octubre, doctora. 18 de octubre, ¿no? Entonces ahí estoy sacando la fecha probable de parto, que como les decía es según la regla de Nagel. Y para saber las semanas de gestación, busco el mes. Ustedes ven que viene enero, febrero, marzo. Y busco el día 31. Y ahí me da las semanas de gestación. ¿Se ve o no se ve? Yo veo al revés aquí. Sí, se ve, doctora. Y aquí 31, que justo nos da, si vemos aquí, el 31 de mayo, abajito nos da un número. ¿Qué número dice? El 20, doctora. 20. Entonces estamos en lo correcto. ¿Sí? Entonces, estito, movemos y nos sirve. Pero lo ideal, si yo no tengo este disco a mano, tengo que saber la forma de sacar manualmente las semanas de gestación.
Embarazos menos de 20 semanas, una amenaza de un sangrado que se presenta, me significa, ¿qué sería? ¿Qué amenaza? ¿Cómo diagnosticaría? Ahora viene mi paciente con sangrado, 20 semanas de gestación. ¿Qué diagnóstico le pondría a mi paciente? Cualquiera. Yo ya les he dado en clases. Amenaza de aborto, hasta las 20 semanas consideramos aborto. Después ya un parto pretérmino, ¿no? Luego el parto a término. Entonces también para eso nos sirve sacar las fechas. Todo esto que estamos hablando para hacer un diagnóstico, un tratamiento correcto. Y así vamos a ir anotando y vamos a ir llenando los controles prenatales de nuestra paciente. Hasta aquí vamos a avanzar. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes sigan llenando o llenen una historia clínica. Les voy a dar un ejemplo que les voy a mandar por WhatsApp. Y ustedes hasta las 8 de la noche me van a mandar su historia perinatal llena. Solamente hasta las consultas prenatales, porque parto, etcétera, es cuando ya se ha producido, ¿no? Se van a inventar ustedes los datos que no les dé. Por decir, les voy a dar como su primer control hoy día, pero ustedes si quieren ponen que es el segundo, tercero, etcétera. ¿Ya? Luego registran todo lo que corresponde, y para mañana vamos a empezar a estudiar lo relativo al parto y vamos a hablar sobre la primera etapa, lo que es borramiento y dilatación. ¿Ya? Como médico, ¿cuál va a ser mi proceder en una paciente que se encuentra en esa primera etapa? Y si nos da tiempo, vamos a llenar lo que es el partograma. Lean qué es el partograma. Les voy a mandar también un ejemplo para que tengan. Y así son las clases de práctica de obstetricia, chicos. Pregunta, pregunta, pregunta. Creo que hasta el final me terminan odiando. Pero lo importante es que aprendan sabiendo, ¿no ves? Por eso son las prácticas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Porque para que descansen, tomen su desayuno y pasen clase. A las 11 tienen, ¿no? Clases. Está claro hasta ahí. Doctora, yo tengo una pregunta sobre el llenado de la historia perinatal. O sea, sacamos el modelo de internet y sobre eso llenamos directamente. Les he mandado un modelito, ¿no ve? Sí. Si quieren directamente, ahora si tienen ustedes impreso ya, pueden llenar a mano y me mandan una foto, no hay problema. Y en una hojita aparte me van a poner el diagnóstico de esa paciente. Pueden poner 1, 2, 3, etcétera, diagnósticos. 1, el diagnóstico, qué exámenes complementarios van a solicitar y el tratamiento que van a realizar con esa paciente. Entonces ya tenemos la historia clínica completa. Yo hasta mediodía les voy a enviar la hojita clínica, ¿ya? Listo, chicos. Ya hasta las 8 de la noche ustedes me envían. Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, chicos. Bueno, doctora, hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao.